me corresponde el propósito del sacrificio de Cristo. O redención particular, o expiación limitada, o expiación definida. Hay muchos nombres que han ido variando a través de los estudios, pero a nosotros nos gustó el propósito del sacrificio de Cristo, porque va a lo que yo quiero explicarles o compartir con todos ustedes en esta tarde. Nuestra hermana Lisaura decía en su disertación anterior que Dios se garantiza que vamos a ser salvos, ¿cierto? Esta doctrina nos va a explicar cómo es que Dios se garantiza que nosotros vamos a ser salvos. Esta doctrina nos va a contestar la siguiente pregunta. Mami, yo la voy a usar, dale. ¿Cristo murió para expiar los pecados de cada ser humano o murió para expiar los pecados de los escogidos? Esa es la pregunta que yo espero que usted se conteste al final de esta plenaria, ¿vale? Si Cristo murió, si Cristo murió para expiar los pecados de cada ser humano o murió para expiar los pecados de los escogidos. Si usted aceptó el punto anterior y ha aceptado la depravación total, aceptó la gracia irresistible o llamamiento eficaz del Espíritu, si aceptó la elección soberana del Padre, entonces le va a ser mucho más fácil entender y aceptar esta doctrina, porque eso va en una cadena. Una va apoyando a la otra. Entonces vamos a ir desglosando esta doctrina poco a poco. No quiero tirárselas enseguida, sino que vamos a ir estudiando y vamos a llegar. Y yo quiero que ustedes con la Biblia sean los que lleguen a esta conclusión. Como les decía, esta doctrina también es llamada expiación limitada, redención particular. Entonces yo voy a empezar por definir este término que encontramos aquí, el expiación. ¿Qué es expiación? Ay, no, espérate. Quería primero preguntarles, ustedes, ¿qué piensan? Espero que no hayan visto. El que leyó no puede contestar. ¿Qué es expiación? Sí, porque aquí en la iglesia hablamos expiación, propiciación, justificación, redención. Usted tiene que saber, eso es el fundamento de nuestra fe. Expiar a las personas. Muy bien, pónganle un punto a Carolina. ¿Qué más? Expiar. Pastores, ayúdenle. Pagar el precio. Miren qué sencillo, pagar el precio. La expiación es la obra de Dios en Cristo. ¿En dónde? En la cruz, donde Él completó la obra de su vida de perfecta justicia, donde Él canceló la deuda de nuestro pecado, donde Él apaciguó su santa ira, que es lo que llamamos redención, contra nosotros, y ganó para nosotros todos los beneficios de la salvación. Entonces el Señor vino a ¿qué? A morir en la cruz para expiar nuestros pecados. Es decir, ¿para qué? Para pagar nuestros pecados. Él vino a morir para pagar nuestros pecados. Imagínense que Dios fuera como muchos de nosotros. Dios mío, yo iba a decir un dicho, pero ya no lo voy a decir. Pero si fuera como alguno de nosotros que empieza a barrer, ¿cómo es que es el dicho? Por donde la suegra mira o por donde la suegra camina. Para lo que ve la suegra. Y el Dios me lo dijo y se me olvidó. Por donde pasa la suegra. ¿Qué significa? Que barre por encimita. Imagínense que Dios, que quiere barriera por encimita, alzara esta alfombra y metiera los pecados de nosotros debajo de la alfombra. Les pregunto, ¿eso mostraría la justicia de Dios? No. Póngale 0 a Carolina. No mostraría la justicia de Dios, porque Dios estaría acolitando nuestro pecado. Iría en contra de uno de sus atributos, que es su justicia. Dios no puede hacer así y darle la espalda a ustedes como muchas personas hacen. Con el papá, con el amigo, con el hijo, con la pareja. No voy a ver lo que es. Por ahí dicen que ojos que no ven,
Bueno, con el Señor eso no aplica. Porque el Señor es omnisciente. El Señor lo sabe, lo entiende, lo conoce absolutamente todo. Entonces Él no puede pasar por alto nuestros pecados. Ay, yo pensé que lo había cambiado. No, esa es la anterior. Ok, ya Elvia nos va a buscar porque le cambié el color para que lo pudieran ver mejor. Pero voy a leer entonces lo que dice Romanos 3 del 25 al 26. Dice, a quien Dios, refiriéndose a Cristo Jesús, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos cuando anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Fíjense que ahí dice que Él mandó a Jesús ¿para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia. Vemos aquí que el Señor, o era necesario que Cristo muriera para poder satisfacer la justicia de Dios, para poder justificar al impío por la fe. ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué esto es así? Porque sería injusto exonerar a los pecadores como si su pecado fuera insignificante, como si fuera cualquier cosa, cuando de hecho el pecado es un insulto al valor santo y maravilloso del Señor. Entonces, si yo cojo y paso y no cobro esos pecados, estaría diciendo que mi valor, que yo no valgo nada, que el Señor no valdría absolutamente nada. Por lo tanto, Jesús soporta la maldición debida a nuestro pecado para que nosotros podamos ser justificados y para que la justicia de Dios pueda ser satisfecha. Básicamente, Pablo hace referencia a la muerte de Cristo, o la expiación hace referencia a la muerte de Cristo y al pago de mis pecados en la cruz. El Señor en la cruz pagó por mis pecados y Dios a mí me perdona. Por esa muerte de Cristo yo tengo ¿qué? Perdón de pecados. ¿Y cómo lo hizo? Hombre, ofreciéndose como un cordero expiatorio. Él fue como un corderito a morir, dice que al matadero, sin decir nada, sin decir ninguna palabra. Por la consecuencia de mi pecado es que Cristo va a la cruz y hace expiación por mis pecados. Entonces la expiación tiene que ver con la muerte de cruz, con la muerte de Cristo en la cruz, y en esa cruz la justicia de Dios es ¿qué? Satisfecha. Satisfecha, porque Dios había dicho que el que pecare iba a morir. Dios le dijo a Adán y a Eva, si comes vas a morir. Entonces esa ira del Señor tenía que ser ¿qué? Aplacada, tenía que ser satisfecha. Así que Cristo en su obediencia acumuló los méritos que yo no podía. Porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir que hemos cumplido los 10 mandamientos a cabalidad. Es que ni siquiera hoy. Yo ayer les preguntaba, piensen cuántos de los mandamientos habían infringido, se me fueron las palabras, habrían infringido. Bien, entonces la expiación de Dios produce dos cosas en nosotros. Primero, el perdón de pecados. Y segundo, que como Él vivió una vida ¿qué? Perfecta, esa vida se me atribuye a mí. ¿Y cómo se me atribuye a mí? Yo también tengo una vida perfecta delante de ¿quién? De Dios. No porque yo la tenga, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y como tengo esa vida, puedo entrar confiadamente a la presencia del Señor. Puedo entrar y soy parte del reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la motivación o el propósito de esta expiación? El primero es su gracia y su justicia. Miren que Lisaura decía que la elección no era por justicia, porque si hubiese sido por justicia, no. Pero sí es por su justicia, porque cuando ya el Señor ha escogido a los suyos, dice, bueno, ¿cómo aplaco mi ira? Bueno, aquí de esta manera yo la voy a aplacar para poder satisfacer mi justicia. Vamos a leer lo que dice Romanos, o alguien que por favor con voz fuerte me lea lo que dice Romanos 3 del 23 al 26.
Ok, muchas gracias, hermano John. Dice que ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Que Él expió los pecados, ¿por qué? Por su gracia. Pero también como demostración ¿de qué? De su justicia. Entonces el texto nos está diciendo que el Señor envió a Jesús y clavó en la cruz a Jesús por su justicia y por gracia, porque nos amó. Bueno, ese es el segundo punto, porque nos amó, Él hizo esto. Fíjense que los hombres, ¿qué pasa después de Adán? Los descendientes de Adán, ¿qué hacen? ¿Sé qué? Se multiplican. Y como se multiplicaron, ¿qué se multiplicó? El pecado. Empezaron a pecar. Entonces la justicia de Dios permanecía como violada. Todo el tiempo la justicia de Dios estaba siendo violada. Y en la antigüedad, el Señor dice que pasó por alto esos pecados. ¿Cómo? Con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces Él sí ideó una manera provisional para poder satisfacer su ira. Y era que su ira iba a caer ¿sobre quién? Sobre el cordero. Los cabritos, pero animales, no el Señor. Iban a caer sobre el cordero. Entonces usted venía con su cabrito, con su corderito, y usted lo llevaba al templo, y ahí lo degollaba. Era una cosa horrible. Y lo degollaban, sangraba, en fin, ahí aplacaba la ira del Señor. Pero ¿qué pasaba con eso? Ustedes que son bien inteligentes. ¿Cómo? No era suficiente. No era perfecto. A la semana siguiente tenía yo que volver a ir con otro corderito porque otra vez estaba pecando. ¿Qué pasa? Al día siguiente, es más, salí, ya me toca regresar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque seguíamos, ¿qué? Pecando. Nuestra conciencia seguía, ¿qué? Cargada de pecado. Y la justicia de Dios no era plenamente satisfecha. Entonces, Él se idea para pasar por alto por un tiempo esto. Pero el Señor dice, esto no puede seguir así. Esto no puede continuar así. Tenemos que cambiarlo. Mi justicia no puede seguir violada. Yo tengo que reivindicarla en el Señor. Entonces, ¿qué se idea Él? Mi hijo. El hijo dice, yo voy a morir. Por todo ese montón de gente pecadora, ya vamos a ver cuáles son esos todos, pero yo voy a morir. ¿Cierto? Y quien clava a Cristo en la cruz no fueron los romanos, ni fueron los fariseos, ni fueron los publicanos. Fue Dios. Dios exhibió, ¿qué decía el pasaje que leímos? Que Él exhibió públicamente a su Hijo. Es decir, quien clava a Cristo en la cruz es Dios Padre, porque esa es la única manera de satisfacer su ira. Bien, hasta ahí vamos claro. Entonces en el Nuevo Testamento vemos cómo Él da ahora una expiación completa. Cuando el Hijo se cuelga en la cruz, la justicia de Dios es ¿qué? Satisfecha. Si Dios manda a todos los hombres para la gloria sin reivindicar su justicia, Él no sería justo. Él sería un alcahueta, como muchos padres. No, mentira. Él es justo porque hizo que la justicia se cumpliera sobre los hombros de su Hijo. Y a la vez, Él es el que justifica. O sea, Él lo gestó absolutamente todo. Otra motivación fue que su amor. El amor del Señor. Y este pasaje maravilloso, léanlo ustedes se lo saben. Resulta que este pasaje no dice quiénes llegan a la vida eterna, dice cómo se llega a la vida eterna. ¿Cómo se llega? Creyendo, o sea, por fe. Y ya nuestras hermanas nos dejaron súper claro que la fe viene del Señor. Entonces, este pasaje no dice quiénes van a ser salvos, este pasaje dice qué es lo que tienes que hacer para ser salvo, y es creer en el Hijo de Dios. Nos dice cuál es el camino para la salvación y nos dice que es ¿por qué? Por amor, porque de tal manera amó. Usted no va a entregar a su hijo por cualquier persona. Usted no va a clavar en la cruz a su hijo por cualquier persona. El Señor lo hizo por sus elegidos, como nos explicaba nuestra hermana Lisaura. Entonces vamos a ver
¿Qué logró el Señor en la cruz? Logró méritos, reconocimientos en esa cruz. Él sufrió, perdón, ¿qué me cuesta? Él sufrió y murió por nuestros pecados. ¿Qué pasó el Señor? Primero, sufrimientos físicos durante su vida. Esta semana recordamos todos esos sufrimientos. Fue golpeado, fue clavado, fue escupido. Murió en lugar de quién? En lugar mío, en lugar de sus escogidos. Fue hecho ¿qué? Pecado. El justo fue hecho pecado y él no era pecador. Además de eso, sufrió el abandono. Si nosotros vemos en la cruz el que dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y además sufrió la ira de Dios, convirtiéndose en nuestra propiciación. Su sacrificio volvió a Dios propicio a nosotros. Su sacrificio hizo que Dios hiciera esto y nos diera nuevamente la cara. Que Dios nuevamente se reconciliara con nosotros, que pudiera ser un Dios cercano. Ahora, es importante entender el significado de la sangre de Cristo. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1 al 18, del 18 al 19. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con ¿qué? Con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces la redención de nosotros no fue porque yo haya comprado una medallita, no fue porque yo haya hecho 10 Padres Nuestros, 5 Ave Marías, no fue porque yo, no sé, hice la peregrinación en Jerusalén, me fui hasta allá y hice la peregrinación, ya yo soy salva. No. ¿Es por qué? Por la sangre de Cristo. Ese fue el precio que se pagó para que pudiéramos entrar en la gloria de Dios, ¿cierto? La sangre de Cristo. Hebreos 9, 22 dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y como dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón, porque el día que peques, morirás. El pecado merece la muerte. Una de dos, mueres tú o muere alguien, pero alguien tiene que morir. ¿Sí? En la antigüedad el corderito, ahora pues nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Así que ese cordero vino a ser el puente para con el Padre. Dios aceptó temporalmente en ese tiempo aceptó temporalmente esos corderos, pero hoy ya tenemos una expiación permanente. Dice que ya es para siempre, ¿cierto? Ya Él pagó y no hay que pagar, no hay que agregarle a eso. Mira, como dice, no aclares que oscureces, no le vas a poner más nada, porque si tú le pones algo, dañas la obra del Señor. Ahora, vamos a ver las características de esa expiación. El pago de mis pecados a través de la muerte de Cristo fue como penal. Penal, pagó el precio. Hay un delito. ¿Cuál es el delito en este caso? El pecado. El que peque, muere. La condena es la muerte. Entonces, si yo peco, yo muero. Si usted va y hurta, y van y lo denuncian en la fiscalía, usted lo detienen, porque eso es lo que dice la ley. Aquí dice que si nosotros pecamos, morimos. Entonces, ¿el pago del precio cuál es? La muerte. Ahora, el Señor, ¿quién pagó? El Señor. Entonces, esa expiación fue penal, porque Cristo pagó ¿qué? Mi deuda. Él murió por mí. Recuerde que o muero yo o muere alguien. En este caso fue Cristo el sustituto, que es la segunda característica. El sustituto porque tomó el lugar de otra persona. En este caso, tomó el lugar de sus ovejas. Cuando Él murió, su muerte, que es su expiación, tuvo esas dos características. Pagó un precio y sustituyó mi muerte. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado ¿dónde?
en el Espíritu. Y Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Entonces hubo una sustitución permanente con Cristo Jesús, porque la anterior era temporal, porque ya ustedes saben, había que regresar con el cordero. Imagínense ustedes en esta iglesia todos los domingos el pastor Nafer y el pastor Carlos matando corderos, no, imagínense. Y uno por cada persona. ¡Qué fuerte! Bien, y la próxima característica es la que da paso a esta doctrina. Miren, toda esta introducción es para que podamos tenerlo claro cuando vayamos a la doctrina. Y es, ¿cuál es? Que esa expiación fue ¿qué? Definida o particular. Es decir, Cristo murió y pagó por los pecados de sus elegidos. Antes de entrar a la Biblia, porque la Biblia es súper clara en este tema, yo le voy a hacer una pregunta. Cuando yo entro en la gloria de Dios, ¿por qué yo puedo entrar a la gloria de Dios? No, pero no los escucho. ¿Por qué puedo entrar a la gloria de Dios? Porque Cristo pagó mi pecado, ¿cierto? Sencillo. Cristo pagó mi pecado. Yo les había dicho que la expiación había logrado el perdón de pecados y que puedo entrar a la vida eterna. Muy bien. Entonces, ¿a qué va el no creyente? Escuchen bien, ¿a qué va el no creyente al infierno? A pagar. Va a pagar sus pecados, ¿cierto? Dice que ahí será el lloro, el crujir de dientes, va a pagar sus pecados. Ahora les hago la siguiente pregunta. Asumamos, hipotéticamente hablando, que Cristo pagó el precio de absolutamente todo el mundo. ¿A qué irían los que se van al infierno si Cristo ya pagó? ¿Va a ser un doble pago? No habría infierno. No tiene sentido porque Cristo ya pagó, ¿por qué? Por todo el mundo. No habría por qué. Hasta aquí los hombres tienen un delito que se llama enriquecimiento sin causa. Cuando usted recibe un doble pago, para que sepan, si le pagan 2 veces una cosa, devuélvala, porque eso puede ser un delito. Entonces, no vamos a pagar. Si el Señor hubiese muerto por todos, entonces nadie iría al infierno, ¿cierto? Sería injusto. Además, bueno, no, en el caso tal de que Cristo ya hubiese pagado, pero si lo hubiese hecho por todo el mundo, nadie iría al infierno porque no hay nada que pagar. ¿Vale? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora que estamos comenzando a entender esta doctrina de la expiación, vemos cómo está conectada con las demás, ¿verdad? Cómo se va conectando con cada una. La Biblia enseña que la sangre de Jesús compró esa gracia irresistible, compró ese nuevo nacimiento con su sangre, compró el llamamiento eficaz, compró el arrepentimiento, y ninguno de estos actos de gracia irresistible eficaz los merecíamos. Llegan a nosotros porque Cristo los aseguró por su sangre y su justicia. Pero eso quiere decir que no los aseguró para todos de la misma manera. De lo contrario, todos nacerían de nuevo. Todos serían eficazmente salvos. Todos recibirían el regalo. Cuando el evangelio es predicado, Cristo se ofrece a todos sin discriminación. Era lo que el pastor decía. Como nosotros no sabemos porque no tenemos el escáner para decir quién es el escogido y no, eso solamente lo sabe quién, el Señor. Yo tengo que ofrecerle a Cristo sin discriminación a todo el mundo. A todo el mundo, porque la Biblia dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Entonces yo tengo que predicar el evangelio a toda criatura por esta razón. Y cualquiera que recibe a Cristo, recibe lo que Él compró, recibe esos méritos que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque Dios le dio la fe, lo arrastró. A mí me gusta más como dice, nos llamó con lazos de amor. Me parece muy hermoso. Pero sí, imagínense que Dios les puso un lazo y lo jaló, pero con puro amor. Lo hizo con puro amor.
Así es, así es. Sí, que la muerte eterna. ¿Cómo que qué? Ah, como cuando ustedes, padres responsables, disciplinan a sus hijos. A ustedes les duele, ¿verdad? A mí no me duele porque son sus hijos, pero a ustedes les duele. No, mentira. Entonces, el Evangelio no ofrece, es para que se rían y se despierten. El Evangelio no ofrece una posibilidad, no. El Evangelio es la única opción de salvación. No hay opción, es la única posibilidad para poder ser salvo. Bien, entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Ay, a mí me encantaron estos pasajes. ¿Qué dice la Biblia sobre la expiación definida? Vamos a ver lo que dice Juan 6, del 36 al 39. Pero ya les dije, está hablando Jesús, ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, dice que viene ¿a quién? A mí. Y al que a mí viene, de ningún modo yo lo voy a echar fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios para la salvación, según este texto? Que lo que el Padre le dio no se pierda. Juan 17:2 dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Fíjense que en los dos textos Él dice que tú me has dado. Y la voluntad, dice aquí, la voluntad del que me envió es que de todo lo que me has dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el final. Esta. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. O sea que esto es de doble vía. Yo las conozco, pero ellas me conocen a mí. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Quiénes son esas ovejas del otro redil? Nosotros que estamos aquí. Gracias al Señor habían otras ovejas. Sí, porque aquí de judío nadie. Muy bien. Entonces dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús dice, yo sé quiénes son mis ovejas y eventualmente ellas me conocen. Esto es de doble vía. Hay una garantía, mis hermanos, que nadie se le va a perder al Padre. Entonces usted, si esta persona, si estamos todos aquí dentro de los escogidos, allá arriba nos vamos a ver. Nos damos los celulares y allá nos encontramos. Mentira, allá no hay celular. Pero allá arriba nos vamos a encontrar. Porque el Padre dice, yo no voy a perder a nadie. Y esa es la seguridad de la salvación. Que el Señor no se le pierde nadie. Él las conoce. Lisaura decía, tienen nombre y apellido. Señor le pasó una lista. ¡Guas! Fulanito, fulanito, fulanito. Ahí están todos los nombres. Ahí está por ahí en la 1345, Mayra Quiñones. 1,000,000 y pico. Y ahí estamos todos y cada uno de nosotros. Es hermoso cómo el Señor nos intercepta. Va un hombre camino a Damasco y de pronto, ¡pum!, una luz lo tira en el camino. Y le dice, ¿quién eres? Y él le dice, soy tu Señor. ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Qué no hizo el Señor con Pablo? Dios mío, ¿qué no hizo el Señor? El Señor lo interceptó en el camino, así como lo ha interceptado a cada uno de ustedes en su vida. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que los que son escogidos saben quién les está hablando. Porque reconocen la voz. Porque Pablo reconoció la voz. Porque era de sus ovejas. El Señor cuando le dice
al hombre que manda, acá se me olvidó el nombre, al hombre que mandó para que le explicara la ley, le pusiera la manito en los ojos y se le cayeran. Él decía, es que tú no sabes todas las cosas que yo tengo preparadas para ese hombre. Y así nos dice, tú no sabes todas las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de sus escogidos. Entonces es un privilegio porque esto es de doble vía. No solo las ovejas, no solo el pastor conoce a las ovejas conocen al pastor. Gloria a Dios, como dice nuestro hermano Manuel, oh gloria. Así es. Él tiene unas ovejas, dice que no son de este redil, está hablando de nosotros, ¿cierto? Y dice, me es necesario ir a buscar a esas ovejas. ¿Cómo las buscó el Señor? Empezó Él. Y luego mandó por todo el mundo a que el evangelio fuera predicado, ¿cierto? La persecución de la iglesia, el Señor la usó para que el evangelio llegara y llegó aquí a Colombia, a Cartagena, al barrio donde cada uno de ustedes o los que son de otras partes, ustedes viven. Juan 10 del 24 al 29, dice, la razón por la que no creen es porque no son sus ovejas. Entonces resulta que los judíos rodearon al Señor y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Ellos estaban como que, bueno, que no te entendemos. O sea, tú dices una cosa, no te entendemos, pero dinos la verdad. O sea, tú eres el Cristo, en serio, dínoslo. Y Jesús, un hombre tan claro, tan conciso, tan directo, miren lo que les responde. Se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces el Señor le dice a estos hombres, ya la tienen clara. O sea, si ustedes no creen, no me creen a mis palabras, no creen en las cosas que yo he hecho, ustedes que han visto el testimonio, es porque ustedes no son de mi rebaño, ustedes no son mis ovejas. Entonces, si alguien no cree o si alguien muere sin creer, es porque no es de las ovejas del Señor. Porque como Él dice, nadie las va a arrebatar de mi mano y yo voy a dar mi vida por ella, nadie me las va a quitar. Entonces ahora les dejo muy claro. Así que las ovejas, y aquí puse con una ovejita, así que las ovejas no se hacen ovejas por creer. Son capaces de creer porque son ovejas. Si nosotros creemos es porque somos ovejas del redil del Señor. ¿Vale? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, lo voy a pasar porque yo creo que ya ha quedado bastante claro este tema. Bien, entonces, Romanos 8 del 1 al 8 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Entonces nosotros podemos ver, o por qué decimos que hay un grupo particular de personas que, por las cuales el Padre murió, que no murió por todas. Ya decíamos que no existiría el infierno, pero quiero darles más argumentos. Entonces, este es otro argumento por el cual no podemos decir eso. Dice este pasaje que cuando nosotros somos regenerados, nos identificamos con el bautismo ¿de quién?
de Cristo. Y si nos identificamos con el bautismo de Cristo, también nos identificamos ¿con qué? Con su resurrección. O sea, cuando usted es bautizado en la muerte, porque muere al pecado, y es resucitado a la vida, a la nueva vida en Cristo. Dice la palabra, ya no vivo yo, ahora quien vive en mí es ¿quién? Es Cristo. Entonces, si nosotros decimos, eso es Romanos 8, si nosotros decimos que el Señor murió por todos, entonces todo el mundo se identificaría ¿en qué? En el bautismo de Jesús. Y por ende, todos se identificarían con la ¿qué? Con la resurrección. Entonces todos van a resucitar. Eso, entonces no habría infierno, todos van a resucitar. Pues apague y vámonos, no prediquemos porque todos están ¿qué? Salvos. No es necesario el evangelio porque todos al final de cuentas van a ser ¿qué? Salvos. Entonces por eso nosotros decimos que Cristo vino a morir por un grupo particular, o esta doctrina dice que Cristo vino a morir por un grupo particular. El problema de creer en esto es que nos quita todo mérito en la salvación. O sea, hay cero mérito en la salvación, cero control, cero participación, y nosotros la verdad es que siempre queremos tener ¿qué? El control. Así sea un 0,01%, Señor. Ah, perdón, es Romanos 6, del 1 al 8, discúlpenme. Ok, vale, sí. Perdonen el error. Muy bien, entonces, sí, aquí tengo Romanos 6. Sí, eso es para que estén, hace una cascarita, ya ganaste algo. Bien, entonces, vamos a ver las objeciones que hay a esta doctrina. ¿Por qué? Porque es importante que la tengamos claro, porque yo sé que ustedes también se las están preguntando. Yo aquí predestinando todo. Objeciones. Vamos a ver qué dicen estos pasajes. Alguien que por favor, una persona que me lea Juan 1, una persona que me lea 1 Juan 2 y una persona que me lea este. Muy bien, entonces dice que Juan vio y dijo, ahí está que el cordero que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Ajá, ¿qué más? Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Muy bien. Segunda de Corintios 5:19. Muy bien. Entonces, si Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, entonces el mundo se debe ir ¿para dónde? Para la gloria. Pero el mundo entero se va para la gloria. No. Entonces, ¿cómo podemos leer este tipo de pasajes? Pues yo les voy a dar algunas explicaciones. La palabra mundo abarca toda la humanidad y no solo los judíos. La expresión mundo entero es una expresión para implicar la humanidad en general, pero no todo el mundo en particular. Mañana, cuando alguno de los hermanos que no hayan venido al seminario le pregunten, ¿y quiénes fueron? ¿Usted qué va a decir? Todo el mundo. Toda la iglesia estuvo ahí. ¿Y toda la iglesia estuvo aquí? ¿Todo el mundo estuvo aquí? Por ejemplo, cuando usted va a un cumpleaños y le dicen, ay, ¿quiénes fueron? Todo el mundo. ¿Cierto que usamos todo el mundo como general? Allá estaba todo el mundo. ¿Y realmente estaba todo el mundo? No, todo el mundo y Raimundo. No, ni Raimundo ni todo el mundo. ¿Cierto? Los judíos creían todo el tiempo que la salvación era a través de ¿quién? De Abraham. ¿Cierto? Incluso los judíos pensaban o entendían que los gentiles era el combustible que mantenía el infierno. Miren, espectacular, porque yo decía, ellos son los que se van para allá, así que ellos son los que tienen el infierno prendidísimo, ¿cierto?
Pero Cristo lo que estaba diciendo era que ellos estaban completamente equivocados. Ellos no eran los únicos, gracias a Dios, que iban a ser salvos. Él dice, yo tengo otras ovejas que son de otro redil, que yo las voy a buscar a esas ovejas y que las tengo que hacer entrar. Entonces, muchas veces cuando hablamos de mundo es para significar que no tiene distinción, que no se trata de judíos solamente, sino que también hay colombianos, hay ecuatorianos, hay mexicanos, hay hindúes, en fin, todo el mundo. Hechos 24:5 dice, pues hemos descubierto que ese hombre, hablando de Pablo, es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos y por el mundo entero y es líder de la secta de los nazareos. Vemos ahí otra connotación. ¿Realmente todo el mundo conocía en ese momento a Pablo? No, no lo conocía. Es una expresión. Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no por todos los hombres sin excepción. Cuando él habla del mundo, habla que no hay inclusión, pues para decirlo en las palabras de hoy día, que él murió por hombres, por mujeres, que él murió por blancos, por negros, que él murió por personas de todas las naciones y no solamente por el pueblo judío. Hechos 13:48 dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Entonces ahí nos queda claro que ¿quiénes son los que creen? Los que están ordenados para vida eterna. Entonces la palabra todo tiene varios significados que no es el 100% de los individuos. Dice Juan 6:39. ¿Alguien que por favor me lo lea? Muy bien. ¿Y Juan 17:2? Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Entonces ese todo que encontramos en esos dos pasajes es un grupo de personas que el Padre le dio al Hijo. Entonces cuando él dice todos, no es que es todo el mundo, sino que se está refiriendo a los que el Padre le dio al Hijo. ¿Va quedando claro? Sí, muy bien. Juan 17:12. Voy a leer solamente uno por el tiempo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿Ustedes a quién creen que se está refiriendo ahí? A Judas, que fue de los 12 el que se perdió porque él era el hijo de perdición. Entonces la palabra todo en el Nuevo Testamento mayormente no significa el 100% de los individuos, sino todo tipo de personas, independientemente del sexo, raza, estrato social, etcétera, etcétera. Bien, voy a pasar este también para que... Muy bien. Ay, no. Voy a terminarlo. Bien. Juan 17:2, ya lo leímos. Juan 12:32 dice, y yo sí soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, refiriéndose a todos los que el Padre le ha dado. Y dice, serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Les pregunto, ¿ustedes los odia todo el mundo? No. Serán odiados de todos, refiriéndose a un grupo de personas en particular que son los que no creen en el Señor. Marcos 1:5 dice, acudía a él toda la región de Judea y toda la gente en Jerusalén confesando pecados. Ustedes les pregunto, ¿toda la región de Judea iba a que Jesús lo bautizara? No, hubiese sido imposible que Jesús bautizara a todas esas personas. Y Lucas 21:17, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Obviamente ese todos se refiere a un grupo particular
de personas. Entonces la palabra todo en el Nuevo Testamento, como les decía, mayormente no significa el 100% de los individuos, sino todo tipo de personas. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo ya solucionadas las objeciones a esta doctrina, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, Cristo murió y esa es su expiación. El Señor expió sus pecados a través de la muerte, ¿cierto? De su muerte. Él murió para expiar mis pecados, para aplacar la ira del Señor, y con eso Él me dio el perdón de pecado y la posibilidad de entrar a la vida eterna. Él murió por un grupo de personas particular, de ahí el nombre que se le dice expiación definida o redención particular, que el Padre le dio al Hijo. Yo creo que con los textos que vimos quedó bastante claro que el Señor vino a morir y a dar su vida por sus ovejas. Y que si alguno no cree es porque no es parte de sus ovejas. Y también dice que Él viene con autoridad sobre toda carne para dar vida eterna a los que el Padre le dio. Un grupo de personas no ha creído, no cree y tristemente no van a creer porque piensan que no han recibido quizás suficiente evidencia. Y Cristo dice, vosotros no creéis porque no son mis ovejas, porque las ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, van a haber personas que no van a creer, lamentablemente, porque no son parte del redil. Así que no se estrese, eso también nos ayuda en el evangelismo. Usted tampoco puede obligar a la persona a creer. Nosotros quisiéramos que todos se salvaran, ¿verdad? Pero si el Señor así lo determinó, es porque es su voluntad. Entonces tenemos que someternos a esa voluntad y recordar que Él es el único que sabe quiénes son las ovejas de Él. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. La palabra todo, y nos quedó claro, no implica el 100% de los individuos. El mundo entero no significa el 100% de los individuos. Solo implica un gran grupo de personas sin distinción. Entonces, el planteamiento bíblico de la redención particular es que en la muerte de Cristo, Dios tenía un motivo concreto para sus elegidos. Él estaba comprando no una posibilidad para que ellos tuvieran fe y se salvaran. Él estaba comprando la fe misma. Cuando Él murió, compró la fe, no una posibilidad. Porque si nosotros decimos que las personas son las que escogen, entonces Él es solo una posibilidad. Vencer nuestra muerte y nuestra rebelión por esa depravación total que tenemos contra Dios no es una decisión que tomamos para alcanzar la expiación. Es la gracia soberana de Dios la que vence nuestra muerte, y nuestra hermana Elvia nos lo dejó claro, la que vence mi muerte, mi rebelión. Y esa gracia se compra para nosotros con la muerte de Cristo. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios que me deja a mí? El primer beneficio es que la expiación definida o limitada nos proporciona seguridad personal. Nos da una seguridad de que yo no me voy a perder. Porque dice que si yo soy de esos escogidos, nadie me va a arrebatar de su mano. Entonces tengo una seguridad personal. Además, Lisaura decía, es que la elección incondicional hace que sea personalísima la salvación. O sea, es personal, no es cualquier, no, yo soy parte de los hijos del Señor, entonces es personal. La expiación definida nos motiva al evangelio y a las misiones. Hay que proclamar a Cristo. Hay que proclamar a Cristo porque el Señor dijo que por la locura del evangelio es que las personas van a llegar a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Entonces, eso nos debe motivar a predicar, no a no hacerlo, porque no podemos sentarnos y decir, ay, como Dios ya decidió y Él no se le va a perder nadie. ¿Yo para qué voy a ir a predicar el evangelio si no se le va a perder nadie? No, porque el Señor dijo que a través de ti vas a ser un instrumento para que pueda llegarle la predicación a esas personas que están cercanas a ti. Así es, y no queremos estar en desobediencia, como vamos a ver en la próxima plenaria. Y por último, magnifica el amor de Dios. De todas las doctrinas, la expiación
particular o definida es la que más habla del amor de Dios. No lo disminuye, lo magnifica, porque esta doctrina refuerza el amor intensivo de Dios que se revela en la Biblia. Dios ama a su pueblo con un amor tan grande que los salva de su pecado y es completamente personalizado. ¿Cierto que cuando usted le regalan un regalo personalizado, usted siente que fue para usted? O sea, no es lo mismo que te regalen una libreta a que te regalen una libreta con tu nombre, tus iniciales. Eso es chévere. Tú dices, la persona pensó en mí en particular, en mí. Entonces la salvación es personalizada. El Señor pensó en ti, pensó en ti. Y eso debe a nosotros llenarnos del amor del Señor y glorificar su nombre. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál sería? ¿Cristo murió para expiar los pecados de cada ser humano o murió para expiar los pecados de los escogidos? De los escogidos. Si usted tiene alguna duda, ahí tiene el papelito, la puede escribir y al finalizar vamos a responder. Vamos a ponernos de pie para orar.